28 de julio de 1821, decidimos ser libres. Desde ese día, todos juntos somos responsables de que la justicia y la igualdad llegue a todos nosotros. Sigamos trabajando para hacer del Perú el país que aquel día soñamos. ¡Feliz 28 de julio! ¡Felices fiestas patrias! ¡Feliz 28! ¡Cusi, cusi, Perú! ¡Feliz día, Perú! ¡Feliz 28! ¡Feliz día, Perú! De la mano con la Defensoría, te desea felices fiestas patrias. Bueno, ya estamos nuevamente en el aire y queremos invitar a todos nuestros radioescuchas a formular sus preguntas, comentarios a los teléfonos de la radio al 3308-500, al 3308-487 y al 619-0664. Asimismo, a seguirnos a través de nuestras cuentas del Twitter, @ladp. Y si es que también pueden utilizar los medios informáticos o seguirnos a través de la página web de la radio, www.radionacional.com.pe. Como ya lo dijimos al inicio del programa, hoy en esta primera parte vamos a tratar sobre la prevención de la influencia H1N1. Están con nosotros dos personas que dedican gran parte de su tiempo a tratar este problema y bueno, muchos problemas que pueden suscitarse en la vida de la población en relación al tema de salud. Me estoy refiriendo a la doctora Eugenia Fernández Garra, ella es adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, y al doctor Óscar Ugarte Ubillús. Él es exministro de Salud, presidente del Sistema Metropolitano de Solidaridad de la Municipalidad de Lima. A ambos quisiéramos empezar este programa dándole las gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Sí, doctora Eugenia Fernández Garra, en estos días la población se encuentra especialmente preocupada por lo que puede representar la presencia de este malestar en la salud de gran parte de peruanos, que se le puede achacar al tiempo, a las características propias de un clima que varía permanentemente en todo el territorio, etcétera. ¿Cómo evalúa usted esta situación en estos momentos? Bueno, desde el trabajo de la Defensoría del Pueblo, como ustedes saben, nosotros nos dedicamos básicamente a acoger las quejas o pedidos de intervención de la población al no poder ser atendidas en los diferentes establecimientos de salud. En esta ocasión, lo que hemos tenido que atender son quejas relacionadas con la falta de las vacunas en diferentes hospitales, en diferentes establecimientos, y hemos tenido que hacer uso de un número que el mismo Ministerio de Salud da, que es el Infosalud, donde podemos dar cuenta efectivamente, y también las personas que me escuchan pueden hacerlo directamente, para que conozcan en qué establecimientos de salud más cercanos a su domicilio pueden ellos acudir. Pero también una preocupación que ha tenido Defensoría del Pueblo es dar a conocer que se han fijado o establecido poblaciones prioritarias a ser atendidas para la vacunación, ¿no? Que creo que podemos hablar más adelante de este tema. Doctor Ugarte, usted como galeno, yo quisiera empezar esta entrevista preguntándole qué tan grave es esta epidemia que hay en Lima. No lo es, y yo creo que lo primero es dar un mensaje de tranquilidad. Así es. Para tener un punto de comparación, el año 2009, cuando hubo la epidemia de esta gripe, esta influenza H1N1, hubo más de 10.000 casos y lamentablemente un poco más de 200 fallecidos. Y eso que en el Perú no se dio como en otros países. Aquí hubo medidas de prevención y de contención que funcionaron, así lo reconoció la propia Organización Mundial de la Salud. Ahora esa cifra, de acuerdo a los datos que nos viene dando el Ministerio de Salud, es bastante menor y tiene una explicación. Porque no es que haya llegado el virus, no es que el virus se ha intensificado, no es que hay nuevos virus, no es así. El virus del H1N1 vino el año 2009, porque efectivamente era un virus nuevo en esa época, pero se quedó acá. Es decir, se peruanizó el virus. Hay diversos virus que producen la gripe o denominada influenza. Hay decenas de virus. Uno de ellos es el H1N1, que es parte de los virus que ya están flotando en el ambiente y que
sobre todo en periodos como los periodos de invierno, se intensifican. ¿Por qué? Por el frío. El frío reduce las defensas en el organismo de las personas, particularmente en personas y con ya pocas defensas, como las enfermedades crónicas, niños pequeños, mujeres gestantes. Doctor, discúlpeme, ¿y qué es la influenza en sí, como para que porque algunos creen que es distinta a la gripe, pero de lo que nosotros podemos entender y de lo que escuchamos, de lo que dices, que es lo mismo? Es lo mismo. A ver. La influenza es el nombre técnico, digamos, de la gripe, que es el nombre genérico, y que es un ataque, es una infección viral, que lo que nos produce es alza térmica, que puede ser de diverso grado, ¿no es cierto? O sea, fiebre, congestión nasal, congestión de la garganta, eso puede producir tos, malestar general, dolor de cabeza, que son los síntomas que todos conocemos de la gripe. Pero hay grados y grados. La influenza, y particularmente esta del H1N1, en más del 80% de los casos es leve. Da con síntomas como los que he descrito, pero que no es fiebre alta, y son síntomas que se pueden controlar fácilmente en la casa. ¿Y que tiene un periodo de duración? Siempre. Las enfermedades virales empiezan y se van. Y eso dura 8 a 10 días como máximo. Y luego no queda el virus en el organismo, el virus ya se va y por lo tanto no hay riesgo, salvo en el periodo, digamos, agudo, que lo que está sucediendo es que se están multiplicando los virus en el organismo y se están expeliendo a través de las gotitas de saliva, y es por eso que al toser o estornudar uno tiene que protegerse o proteger a los demás con un pañuelo, con una servilleta que luego se descarta, o finalmente con la flexura del codo, que es esta indicación que se ha dado siempre para evitar expandir esas gotitas de saliva donde están los virus, ¿no es cierto? Pero luego que pasa el cuadro, ya la persona no contagia, y lo que hay que hacer es evitar justamente las concentraciones donde hay mayor cantidad de personas, donde uno puede contagiarse. La principal recomendación, yo diría, incluso antes que la vacuna, es abrigarse. Mire, estamos viviendo un invierno que es 3 grados menos en temperatura que el año pasado y que los años anteriores. Es decir, lo que se ha producido es un enfriamiento por condiciones naturales, estos cambios climáticos, y es el frío y la humedad lo que baja las defensas de las personas, con mayor razón las personas más delicadas. Y por eso lo que hay que hacer es abrigarse. Obviamente la vacuna es un protector, pero está reservada solo para aquellos casos que son de mayor seriedad. Y quiero decir a las personas, porque claro, ahora todo el mundo quiere vacunas, pero las vacunas han estado dispuestas desde principios de año, los primeros meses, que era la época en que había que vacunar, y que el Ministerio de Salud, según se hace todos los años, y han informado también este año, ha vacunado a muchísimas personas. Ahora con esta digamos, alarma que se ha producido, mucha gente ha ido a vacunarse y se ha agotado el stock, que va a ser repuesto próximamente, los próximos días, según entiendo. Doctor, disculpe, ¿y quiénes son las personas a quienes con mayor preponderancia deben ser vacunadas? A ver, en primer lugar, los niños pequeños. Los niños menores de 5 años son, por su propia naturaleza, están generando todavía defensas, ¿no es cierto? Y pueden ser fácilmente atacados por los virus. Los adultos mayores de 65 años, también por su propia condición de vida, digamos, reducen sus defensas. Las mujeres gestantes, sobre todo a partir del 4º mes, deberían ser vacunadas también. Y todas las personas que tienen enfermedades crónicas que debilitan al organismo, por ejemplo, enfermedades renales, el asma bronquial es una de las indicaciones que hay que tener mayor precaución, enfermedades cardíacas, la diabetes. Entonces, estas enfermedades crónicas es lo que se llama la comorbilidad, es decir, es una morbilidad, una enfermedad asociada, ¿no? La obesidad en exceso también produce baja de defensas y es también un riesgo.
estas son las que hay que priorizar. Después de escuchar al doctor Ugarte un poco, que también nos sentimos, la población, me imagino, un poco más tranquila, porque no estamos ante una epidemia terrible, claro que ¿no? De repente, quizás hasta los medios de comunicación de alguna forma hemos contribuido a que de esto se haga un escándalo, ¿no? La Defensoría del Pueblo, doctora Eugenia Fernández Segarra, ha hecho un seguimiento a todo lo que ha venido siendo la atención que recibe esta gente que por A o Z razones está desesperada, ¿no? Y lamentablemente se ha podido, como ya lo dijo también el doctor Ugarte, se ha producido un desabastecimiento. En ese sentido, ¿cuál sería la acción o la recomendación que podría hacer la Defensoría ante esta situación? Yo creo que el comentario y sobre todo esta ilustración que nos ha brindado el doctor Ugarte contribuye muchísimo a la tranquilidad de la población y también, por supuesto, a la tranquilidad de la misma Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? Recomendar a las personas que tienen la necesidad de vacunarse, porque están dentro de este grupo prioritario, en que consulten este teléfono de InfoSalud que tiene el Ministerio de Salud para que les sirva de guía, para que puedan ellos verificar en verdad cuál es el establecimiento de salud más cercano a su domicilio y puedan llegar a él para vacunarse. Ahora entiendo que se están pidiendo algunos documentos que puedan sustentar que las personas se encuentran en esta situación que mencionaba el doctor Ugarte. Por ejemplo, el caso de las gestantes, ¿no? Si es que no es notorio su embarazo, van a necesitar probablemente de una constancia expedida por el médico tratante. En el caso de las personas diabéticas igual, ¿no? Los adultos mayores no hace falta, entendemos que no hay problema, y en los casos de los niños menores normalmente se usa su carné de vacunación, ¿no? Entonces ahí hay cuestiones que hay que tomar en consideración. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, pedidos de intervención de personas que tienen cáncer, y entonces ellos también han tenido que recurrir a su médico tratante para que les expida una constancia de esta enfermedad y así viabilizar su vacuna, ¿no? Es una pregunta para los dos, ¿existe un registro, hay un registro de las personas que se vacunan de repente bien en enero y que por la situación actual vuelven otra vez e intentan y logran vacunarse y eso origina también una desfase? ¿Hay un registro que permita al Estado peruano saber, o a la enfermera o al enfermero, acceder a un sistema que le permita saber si esa persona requiere realmente una nueva dosis de vacuna? Como ha dicho la doctora Fernández Segarra, el registro es particularmente de los niños. Solo de los niños en ese momento. Sí, porque es muy difícil registrar a los adultos que van y piden ser vacunados y que estén identificados. En el caso de los niños tienen su carnet de crecimiento y desarrollo, hay un seguimiento de las vacunas, entonces es más fácil hacerlo. En las personas en general es más difícil que yo sepa, el ministerio no logra tener, salvo a nivel local, digamos, en cada establecimiento, pero un sistema informático que integre en todo el país no lo hay, ¿no? Quizás esta sea una recomendación práctica, digamos, que sale. ¿Y perjudica en algo una doble vacunación a una persona? No, pero tampoco le hace ganar mucho, entonces quien ya se vacunó no es necesario que se vuelva a vacunar. Doctor, y una consulta, el virus del AH1N1 puede desatar también algunas de las enfermedades conocidas que se dan en estos periodos de invierno, como la otitis, la neumonía. Sí, como cualquier enfermedad viral puede generar complicaciones. Dicho ese paso, no solo la H1N1 está causando estas enfermedades, estos cuadros. Hay otra variedad que también ya se conocía, o sea, no es nueva ni tiene que causar alarma, es la H3N2. Los estudios del Instituto Nacional de Salud identifican a ambos como los virus, digamos, que han causado mayor cantidad de cuadros de influenza en este invierno. No solo en Lima, sino se ha comprobado en Arequipa y en otras ciudades también. Lo que puede producir cualquier gripe, cualquier resfriado, son complicaciones. Las más frecuentes, bronquitis,
digamos, instala una infección ya no solo por virus, sino bacteriana a nivel de los bronquios, puede haber otitis, sobre todo en los niños pequeños, ¿no es cierto? Entonces le empieza a doler el oídito, eso quiere decir que se ha acumulado alguna secreción y es otro cuadro. Puede haber sinusitis. Entonces hay diversas complicaciones que pueden presentarse normalmente, digamos así, ¿no? Y lo que requiere es una atención del médico que con toda seguridad le va a dar el tratamiento adecuado. Quisiera recordarle a quienes nos escuchan que pueden llamarnos y formular sus preguntas o también su consulta médica, ¿no, doctor? Sí, claro. Al 330-8500 o al 330-8487. También tenemos el 6190-664. Doctor, una consulta. Hablando acá para dar mayor tranquilidad, la Organización Mundial de la Salud establece algunos parámetros para delimitar lo que es una epidemia, una pandemia, y para poder nosotros con mayor certeza decir esto no es porque no se encuentra dentro de estos parámetros. Sí, claro. Epidemia es cuando hay una propagación generalizada en el país. El año 2009 tuvimos una epidemia por esta causa. Actualmente está todavía, digamos, focalizada en ciudades y en grupos poblacionales. Todavía no podemos hablar de una epidemia ampliamente desarrollada en el país. Pandemia es cuando esto se expande a otras partes y por lo tanto todo el mundo está complicado. No es esta la situación. Sí lo fue el año 2009 cuando la propia Organización Mundial de la Salud declaró que había una pandemia, que es una etapa de desarrollo de una epidemia y comprometió a nivel global. ¿Tenemos una llamada? Aló, muy buenos días. Doctor, Sí. Buenos días, mi nombre es Herminio del distrito de Surquillo, le estoy llamando. Muchas gracias, le escuchamos. Bien, doctora, un favor, yo tengo 79 años y he buscado como 15 días ya para hacerme vacunar y me dicen que no hay, que se ha agotado. ¿Dónde puedo ir estos días que es fiestas patrias de repente yo puedo tener? Porque tengo frecuencia, contacto con personal, con el público en este caso. Le agradecemos por su llamada. Vamos a darle respuestas a algunas salidas que podamos darle a este oyente que nos ha llamado del distrito de Surquillo. Sí, claro, por la edad es una persona de riesgo y que efectivamente ameritaría ser vacunado. Creo que la orientación mejor es llamando al número telefónico de Infosalud. No sé si lo tenemos a la mano. Sí, en un momento lo vamos a decir al aire. Porque ahí le pueden indicar cuáles son los centros de vacunación donde cuentan vacunas. Donde cuentan. Sí, porque no necesariamente todos tienen. Bien, el número es el 0800 10 828. 0800 10 828. Además es una consulta, una llamada gratuita. Y ahí le van a poder indicar los centros de vacunación donde puede. O mientras llega a vacunarse, ¿qué le podríamos recomendar? ¿Más abrigo? Efectivamente, lo mejor algo más? es abrigarse, permanecer en casa, aprovechar estos feriados para permanecer en casa. Si tuviese síntomas como alza de temperatura, tomar los antigripales normales, digamos, que reducen la fiebre y permanecer en casa, salvo que haya una fiebre de 39 grados o más, que tenga una tos muy exigente, dolor torácico. En esos casos, mejor que consulte al médico. Ok, gracias, doctor. Doctora Fernán Segarra, la Defensoría ha consultado, me imagino, a sus oficinas también, si tenemos muchas quejas de la población sobre la presencia de este virus al interior del territorio nacional. La mayoría de pedidos de intervención de la Defensoría han sido en razón de la falta de vacunas, donde los pobladores se acercan, ¿no? Eso nos ha obligado a que en regiones también advirtamos de que hay poblaciones prioritarias a ser atendidas y hay que darles preferencia por su vulnerabilidad, ¿no? Tenemos una llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Marta, señorita. ¿De dónde nos llama? Desde el Callao. ¿Le escuchamos? Sí, doctor, quisiera hacerle una preguntita. Mire, yo me he vacunado, mis padres
y yo nos hemos vacunado en el seguro. Pero mi hermano no alcanzó a vacunarse en el seguro y él se ha vacunado particularmente. Lo que quisiera saber, si la vacuna que colocan en entidades particulares es igual a la vacuna que colocan en el seguro, porque unos dicen de que tiene otro componente y según la cajita que yo he visto que le han puesto en mi hermano, dice los dos tipos de virus que usted ha mencionado. Y esa es mi duda. Quiero saber si lo que nos han vacunado nosotros en el seguro es igual o en qué se diferencia. Gracias. Gracias por su pregunta. Gracias, doctor. Es la misma vacuna. El país el Perú compra vacunas todos los años y esta vacuna contra la influenza compran una cantidad de 3 millones anualmente, que es más o menos el estimado de esta población de riesgo. También los sectores privados compran por su cuenta y es la misma vacuna. Por lo tanto, no debiera haber duda y van a estar tan protegidos si haya vacunado de una forma como de la otra. Sí, doctora Eugenia, y la Defensoría se ha desplazado en estos días para conocer qué cosa es lo que pasa en Lima, porque me parece que en Lima el problema puede ser mayor por el nivel de humedad que tenemos, ¿no? Bueno, sí, también por digamos, el número de pobladores. En Lima es mayor, Lima y Callao mayor que cualquier otra región en nuestro país. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo lo que ha pedido formalmente es al Ministerio de Salud que nos indique, porque sabemos muy bien que va a venir una nueva dotación de vacunas en las próximas semanas, y nos interesa muchísimo saber cómo se va a distribuir estas vacunas, qué criterios se van a utilizar, porque, por ejemplo, lo que los jefes de oficinas defensoriales han reportado es que no quedan muchas vacunas en determinadas regiones, y nos interesa conocer efectivamente cuál va a ser el número de vacunas que van a ser distribuidas a nivel regional para que la Defensoría del Pueblo siga atenta, digamos, a que los grupos poblacionales que han sido priorizados sean los vacunados, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a la pausa y volvemos con este tan importante tema. Gracias. En Nacional presentamos el microinformativo de esta hora. Seguimos con De la mano con la Defensoría. Estamos de vuelta a la segunda media hora del programa De la mano con la Defensoría. Para quienes recién nos sintonizan, el tema de hoy es prevención de la influenza H1N1 y también abordaremos el tema dentro de un momento sobre la huelga que hay en el sector salud. Está con nosotros la doctora Eugenia Fernán Segarra de la Defensoría del Pueblo y el doctor Óscar Ugarte Ubius, quien además de haber sido ministro, es hoy presidente del Sistema Metropolitano de Solidaridad de la Municipalidad de Lima. Doctor Ugarte, a propósito de su experiencia como ministro y de haber conversado en la pausa anterior sobre el desabastecimiento de las vacunas, ¿cuál es el procedimiento para distribuir a nivel nacional y por qué razón finalmente llegamos a tener este desabastecimiento? A ver, el desabastecimiento es relativo, ¿no? Porque se ha demostrado en años anteriores que la población en riesgo que hay que vacunar son más o menos 3 millones de personas, es el 10% de la población nacional. En función de ello, el Ministerio de Salud distribuye a las diferentes regiones por población y además por cómo ha sido la demanda del año anterior. Y las direcciones regionales de salud reciben y están, por lo tanto, y reciben en el primer trimestre del año y están preparadas para vacunar marzo, abril, antes de la época invernal. Pero ¿qué puede suceder? Y es lo que ha sucedido este año, que la demanda se incrementa en determinadas regiones donde aparece con más fuerza la enfermedad. Y no necesariamente ha sido, digamos, así el invierno anterior. Y es lo que ha pasado en el caso de Lima, Callao, ¿no? Muchos de estos casos empezaron en Callao, por ejemplo. Entonces,
y las personas demandan mayor vacuna, entonces generan una escasez adicional, digamos, pese a que habían vacunas. Y en otras partes del país no necesariamente se está utilizando con ese ritmo. El Ministerio de Salud está tratando de redistribuir, pero no es tan fácil, porque la Dirección Regional de Salud dicen, sí, ahorita no tenemos tantos, pero y la próxima semana y en 2 semanas, entonces es difícil hacer una redistribución de lo ya distribuido. Tenemos por eso una necesitan llamada. nuevas vacunas. ¿Tenemos una llamada? Sí. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿De dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, me llamo Jean-Pierre, llamo desde Ica. Bueno, no es algo sobre el tema, pero necesito hablar con la doctora de la asesoría. Sí, le es un caso escuchamos. que he tenido con Renier. Sí, igual lo escuchamos, es válida su llamada, le escuchamos. Díganos, ¿qué problema ha tenido con el RENIEC? Tengo hace un año tramitando una partida para sacar un DNI a mi pareja. Y ¿ya? bueno, tengo 4 meses solo yendo a la Renier, me rechazan por el vendedor de partida. He acudido a la Defensoría del Pueblo que en Ica y bueno, me mandaron un adjunto y 8 meses que no tengo respuesta de mi DNI. Dicen que sigue con el vendedor de partida. Bueno, la Defensoría del Pueblo me dice acá que sigue el caso, pero no sé cuánto tiempo llega a tardar para solucionar ese inconveniente. Ya. Nosotros le agradecemos por llamarnos. Yo le pido por favor que no corte. Por favor, no corte, que la producción va a tomar nota de su nombre, de un teléfono donde ubicarlo. Lamentablemente tenemos unos días feriados que no vamos a poder entrar al registro y ver en qué está su caso, pero nos comprometemos a que el día miércoles, hacia media mañana, tendremos una comunicación con usted. Gracias. Muchas gracias. Bueno, doctor, continuando con este tema, lo que entonces podemos concluir sobre el desabastecimiento de las vacunas es porque en esta crisis viral en la que se ha sometido a la población, gente que no está dentro de estos rangos de edad son quienes quieren acceder a la vacuna. Así y es por eso que se da esta situación. Sí, en parte esa es la explicación, y por eso creo que lo principal es un llamado a la población que no es de riesgo, que no demande vacunación, porque eso va a generar una mayor escasez para las personas que sí lo necesitan más, ¿no? Entonces creo que también es un nivel de conciencia y de solidaridad para con quienes más lo necesitan, el no exigir, digamos, vacunación quien no tiene estos factores de riesgo. Eso sí, por favor. Y aprovechar también de esta precisión que hace el doctor Ugarte para decirles a las personas que sí están dentro de la población de riesgo, que en caso tuvieran algún inconveniente para conseguir dónde vacunarse o tener algún dato importante sobre este tema, por favor, si tienen algún obstáculo para su vacuna, llamen a la Defensoría del Pueblo. Tenemos también un teléfono, una línea gratuita que la podemos dar ahorita, que es el 0800 15 170. Me estoy refiriendo concretamente a las personas que están en estas poblaciones de riesgo, ¿no? Ok, el equipo de producción de este programa visitó hospitales en las últimas horas, ha traído el sentir de la gente, tanto por el problema de las vacunas, como también por el problema de la suspensión de las actividades de los trabajadores del sector. Escuchemos. Buenos días, señora. ¿Para qué especialidad vino o a qué vino al Hospital del Niño? Vine para consultar sobre cuándo podrían atender a mi hijita, ¿no? ¿Qué le respondí? Al día martes estaba la doctora que le estaban atendiendo a la... Señora, ¿cuánto tiempo tiene su niño? Año 3 meses. ¿A qué servicio vino? De terapia física. ¿Y lo han atendido a él? Sí, me lo han atendido, sí. Pensaba de que no me lo iban a atender, pero sí me lo han atendido. Ok, muchas gracias. Señora, buenos días. ¿Qué tal? ¿A qué servicio viene del Instituto Nacional del Niño? Cirugía de tórax. ¿De dónde viene usted? De Tumbes. ¿Y la han atendido? ¿Han atendido a su pequeña? No, porque dicen que ahorita no están operando por motivo del paro y que no hay camas. Señora, buenos días. ¿Qué tal? ¿Atendieron a su hijita? Sí, todo normal, la atendieron. ¿A qué servicio vino ella? A vacuna. ¿La inmunizaron? ¿Para qué vacuna era? Para la influenza. ¿Su niño cuántos años tiene? 6 años. ¿Y para qué servicio vino? Para el programa de asma. ¿Y fue atendido? No.
ha sido atendido por emergencia, pero la consulta que tenía la cita el día de hoy no. ¿Te han dicho para cuándo lo van a poder atender? Que ven el noticiero cuando termina la huelga y lo van a atender. Ok, señora, muchas gracias. Sí, como hemos podido apreciar en esta encuesta, señores invitados, el problema es especialmente por la falta de atención que ahora la población también reclama, ¿no? Son varios días de huelga, hay gente que se ve obligada a venir del interior del país y en busca de una atención y no la encuentra. ¿Qué reflexión le merece esta situación? Usted que ha sido ministro de Salud y que conoce y ha llevado el trabajo a cuestas durante bastante tiempo. Bueno, lo primero que hay que decir y reconocer, como lo reconoce la opinión pública, es que, digamos, es necesario hacer ajustes remunerativos en general en el personal de la administración pública y en particular en los trabajadores de salud, sean los médicos, las enfermeras, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido son justas las aspiraciones de los médicos y los trabajadores de querer una mejora remunerativa. Sin embargo, yo creo que esta huelga se ha precipitado, habían caminos previos que debían haberse seguido. No nos olvidemos que ha habido una huelga el año pasado, entre septiembre y octubre, se firmó un acta en octubre, todavía no se cumple un año, digamos, de la validez del acta, y como ha informado el Ministerio de Salud, la gran mayoría de puntos, como por ejemplo las bonificaciones que se ofrecieron pagar en diciembre y en marzo se han pagado, el nombramiento del personal médico está en proceso tal como se previó, y otros puntos. Lo que están reclamando es un punto que es la nueva escala remunerativa, pero lo que dice el acta es que debía haberse formado una comisión, que se formó, y que debía presentar en julio el proyecto de ley al Congreso. Ese plazo se vencía recién el 25, o sea, anteayer. Pero la huelga se declaró antes, entonces ahí hay una incongruencia, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es deponer las actitudes de fuerza y digamos, integrarse todos a un trabajo que el Ministerio de Salud ya viene haciendo, que es la elaboración de esa propuesta de escala remunerativa nueva, que es justamente lo que están pidiendo los trabajadores. Porque además el Ministerio de Salud pidió al Congreso facultades legislativas, el Ejecutivo, y ya le han dado. Y por lo tanto ahí convendría que ese proceso se complete, y estoy seguro que las reivindicaciones van a ser alcanzadas, ¿no? Doctora Fernán, en el medio de esta huelga médica, la Defensoría puede apreciar algunos efectos directos que atañen a los pacientes y a los ciudadanos que van a distintos establecimientos de salud. Hace unos días también hubo un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo respecto a esto. ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Qué es lo que ha podido percibir durante todos estos días? En el marco justamente de lo que ha señalado el doctor Ugarte, porque nosotros también hemos pedido información al Ministerio de Salud sobre los avances en la implementación de esta acta de acuerdo, hemos podido constatar efectivamente que el plazo se vence el 8 de agosto para recién presentar una propuesta, pero el plazo general de delegación de facultades es de 180 días. Entonces, nosotros creemos que este proceso está en marcha y que hay que tener paciencia y sobre todo colaborar para que este proceso finalmente llegue a su finalidad, culmine exitosamente, porque creo que hay unanimidad en señalar que efectivamente se necesita este ajuste remunerativo, ¿no es cierto? Nosotros también en los diferentes informes lo hemos dicho desde Defensoría del Pueblo. Sin embargo, nos preocupa la radicalización de la huelga médica, porque entendemos que mientras que la huelga es un derecho que le corresponde a todo trabajador, siendo del Estado o siendo privado, pero también creemos, como todo derecho, que no es absoluto.
realmente hay que pensar que existen otros derechos que también se vienen vulnerando, ¿no? Como es el derecho al acceso a la salud de las personas y, por supuesto, lo más preciado, la vida, ¿no? Entonces, la radicalización de la huelga, de los datos que nosotros hemos recogido, pues indican de que ya hay entrega de algunos hospitales y de algunos servicios, como por ejemplo lo que ocurrió en Cusco, ¿no? En un pabellón B de hospitalización se entregó, si no me equivoco, hace más de 2 días, y los pacientes han tenido que ser trasladados dentro del mismo nosocomio a otra unidad para ser atendidos debidamente. Pero además nos preocupa que siendo una exigencia del Ministerio de Salud, porque existe una norma en este sentido, los piquetes tienen que permanecer en algunas unidades, como es de emergencia, cuidados intensivos. Realmente se viene constatando desde Defensoría del Pueblo que así se viene haciendo, pero con la radicalización también vemos que algunos de los establecimientos están perdiendo personal en estas unidades que son esenciales y que son probablemente las más sensibles y que de ninguna manera se pueden dejar de lado, ¿no? Claro, estas son las unidades en donde la vida está en riesgo, básicamente. Doctor, ¿en qué consiste la entrega de hospitales o la entrega también de direcciones o jefaturas? ¿Qué es lo que se ha reportado en estos días desde el 16 de julio que inició la huelga médica? A ver, teóricamente la entrega de un servicio es una medida muy drástica y final, digamos así, ¿no? Es decir, que quienes están asumiendo la responsabilidad de administrar un servicio de salud dejan de asumir esa responsabilidad y se lo entregan al Ministerio de Salud para que lo resuelva a su manera. ¿Es una renuncia del médico a su trabajo, a su puesto de trabajo? No, pero es un abandono de función, efectivamente. Muy pocas veces se ha visto eso en la historia, digamos, de la huelga de la Federación Médica. Y una de las cosas que llama la atención es que apenas a la semana de haber iniciado una huelga ya se utilizan medidas de radicalización como la actual. Yo creo que ahí hay una gran responsabilidad por parte de los colegas. Yo apelo a que esta responsabilidad no sea renunciada, sino que al contrario se mantenga. Y por eso mismo yo espero que sigan funcionando los servicios de emergencia, que funcionen las salas de cuidados intensivos, porque abandonar eso sí sería sumamente grave, ¿no? Y yo creo que eso no podría suceder. Los médicos, por mucha reivindicación que tengamos y que es justa, digamos, no pueden llegar a ese nivel de extremos. En ese caso, la autoridad tendría que tomar las medidas que corresponden. Doctor Ugarte, la huelga, la ausencia de vacunas, etcétera, ¿qué ha significado para CISOL? ¿Ha tenido una sobrecarga de demanda en la atención? A ver, mire, independientemente de la huelga, CISOL tiene un convenio con el Seguro Integral de Salud, el SIS, ya desde septiembre del año pasado, para que los pacientes asegurados del SIS se puedan atender en CISOL sin pagar. Eso ya viene funcionando, hay más de 200.000 atenciones que se han producido durante estos meses y los usuarios van con su DNI, inmediatamente se les identifica porque tenemos acceso a la base de datos del SIS, que es asegurado del SIS y se atiende. CISOL le cobra al SIS, ese es el sistema como funciona. Por lo tanto, ahora tienen abierta también esa posibilidad. No es una excesiva sobrecarga. Está incrementándose, sí, sin duda, pero las atenciones de CISOL en general son tan grandes. Nosotros atendemos 3 millones de personas al año y por lo tanto 200.000 atenciones no es una sobrecarga excesiva. Más o menos el 4.5% del total de atenciones son atenciones SIS. Podríamos duplicar, triplicar. O sea, existe la capacidad. Existe la capacidad. Eso tal vez es una buena noticia para nuestros oyentes, ¿no? Que sepan que es una alternativa. Lamentablemente tendríamos que hablar tanto del sector salud, pero el tiempo no nos lo permite. Así que yo quisiera que cada uno de ustedes que hoy nos acompañan tengan un minuto quizás para dirigirse el doctor Ugarte a sus colegas, la doctora Eugenia a las autoridades, para que sigamos poniendo lo mejor de nosotros para encontrar una solución a este problema. Doctor Ugarte.
Bueno, a la población, tranquilidad. Esta es una situación que no es desesperada, que es una situación que es controlable. En gran medida los casos que se presentan se controlan en casa y las precauciones en el caso de la población de mayor riesgo. A los colegas médicos y a los otros profesionales de la salud debemos decirles que sus reivindicaciones son justas, sin ninguna duda, pero que hay camino de solución. El Congreso le ha dado al Ejecutivo esta facultad legislativa y por lo tanto ahí está la ruta. No será mañana, pero en ese plazo de 120 días, y la ministra ha dicho que no necesita los 120 días, que en 60 días lo tiene. Perfecto, aprovechemos, ¿no? Esa Mejor, oportunidad, entonces, y yo creo que ahí se puede lograr un entendimiento básico en beneficio de toda la población. Okay. Doctora Fernán. Bueno, y a la población yo quisiera decirles de que una preocupación que tenemos desde la Defensoría del Pueblo en este contexto de huelga es justamente la desatención de las atenciones ambulatorias, valga la redundancia. Y por eso es que nos ha tranquilizado de alguna manera este anuncio que ha hecho el doctor Ugarte, de que las personas pueden ir a CISOL finalmente, todas aquellas que están coberturadas por el Seguro Integral de Salud, sobre todo, y supongo que en los casos de emergencia definitivamente. Entonces, esto creo que para todos tranquiliza. Por otro lado, decirles a los médicos que nos escuchan, a las enfermeras y a las obstetrices, que existen derechos fundamentales en nuestro país, recordarles que todos estamos obligados a respetarlos, que podemos tener, digamos, una demanda de tipo laboral, de conflicto laboral, pero que de ninguna manera esto debe afectar a las personas que no tienen directamente que ver con esta insatisfacción, y que más bien alentarlos a que depongan estas medidas extremas, que colaboren con este proceso de solución a una demanda que viene siendo canalizado desde el año pasado, y que desde Defensoría del Pueblo nos ponemos a su disposición para alentar en todo caso acuerdos que puedan satisfacer a ambas partes. Decirles también que las huelgas que se dilatan en el tiempo y que se radicalizan, lo único que hacen es deslegitimar los intereses que las partes persiguen. Entonces, no se olviden de ese detalle, y felices fiestas patrias para todos y todas. Las gracias a la doctora Fernán Segarra y al doctor Ugarte Ubillus otra vez. Seguro que los estaremos convocando, pero esperemos que en mejores condiciones.